Comenzar, saludamos cordialmente a la vicerrectora de la Universidad de Concepción, Paulina Rincón González, a la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Jimena Goché Marchetti, a nuestras invitadas, la doctora Sol. Desde la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, comenzamos Escuela de Verano UDEC 2023. Voces, imaginarios y territorios. Integrantes del cuerpo académico, funcionario y estudiantil de nuestra Casa de Estudios. Y por supuesto también saludamos a Paulina Osorio Flores, intérprete de señas, que nos acompañará durante esta ceremonia. Voces, imaginarios y territorios, nombre que sintetiza a la Escuela de Verano 2023, nos invita a plantear, escuchar y resolver aspiraciones, sueños y necesidades de las comunidades, considerando nuestra capacidad de imaginar y soñar de manera conjunta un territorio llano y abierto a continuar creciendo. Estamos iniciando nuestra 64ª Escuela de Verano en la Universidad de Concepción, un número mayor que da cuenta de la tradición y la coherencia sostenida por nuestra institución, tradición que hoy constituye un solo hito con actividades académicas y culturales en los 3 campus universitarios. Además, la Dirección de Posgrado aporta con la presencia de académicas y académicos extranjeros que fortalecen año a año la oferta académica de posgrado, dando cuenta de la activa participación docente e investigadora del cuerpo académico de la UDEC. Para comenzar, invitamos a la vicerrectora de la Universidad de Concepción, Paulina Rincón González, a entregar su saludo institucional a nombre de la universidad. Estimadas autoridades, invitadas, estimada comunidad del Gran Concepción, estimada comunidad universitaria. Damos inicio esta tarde a la Escuela de Verano 2023, que se extenderá, y ya empezó, ¿verdad?, desde el 9 al 22 de enero, en los 3 campus de la Universidad de Concepción, y como ya señalaron, su lema es Voces, Imaginarios y Territorios. Este lema rememora aquella 7ª escuela realizada en 1962, que tuvo como título América en el Mundo, con 2 grandes líneas de trabajo, imagen de América Latina e imagen del hombre actual, hoy diríamos imagen del ser humano actual, ¿verdad? En ese momento, el gestor de aquellas jornadas estivales era el poeta y primer director del Departamento de Español de nuestra Universidad de Concepción, don Gonzalo Rojas. Lebulense de nacimiento, penquista visceral y chillanejo por honor. Estas palabras de saludo se organizan justamente en torno a estos 3 lugares, como homenaje al poeta que dio inicio a estos encuentros estivales. Los territorios nos habitan y no nosotros a ellos. Gonzalo Rojas nos muestra en su creación la relación que sostuvo con los territorios de Lebu, Concepción y Chillán, los 3 lugares donde realizó estancias poéticas. En primer lugar, de Lebu nos dice en su poema Carbón: veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir mi Lebu en 2 mitades de fragancia, lo escucho, lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces, cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento como una arteria más entre mis sienes y mi almohada. Se trata de la infancia, la familia, la inocencia, esos recuerdos que nos conectan con un pasado, una tradición, algo que nos hacía sentir seguros y vigorosos. Para cuántos de nosotras y nosotros las actividades de la Escuela de Verano de la UDEC nos transportan a momentos de alegría con nuestros padres y madres, con hermanos y hermanas, con nuestras amistades y nuestros amores juveniles. Por eso decimos que la Escuela de Verano 2023 constituye un real vínculo de nuestra institución con la comunidad externa, con las vecinas y vecinos de Concepción, Los Ángeles, Chillán y Santiago, y no solo desde el ámbito intelectual, sino también desde el vivencial. Durante estos días de escuela, las diversas voces universitarias tienen una nueva oportunidad de dialogar, consensuar y comunicar distintas miradas que buscan promover nuestras identidades a lo largo del territorio nacional,
Para lograr aquello, el programa para este 2023 cuenta con 147 actividades, 74 talleres, 45 charlas, 26 cursos. Todo esto distribuido en los 3 campus, además de la sede de Santiago. Asimismo, se incluyen más de 35 cursos de posgrado, con docentes visitantes de países como Alemania, Bélgica, Francia, Estados Unidos, entre otros. Como vemos, entonces el LEBU de Gonzalo Rojas nos sitúa en la experiencia del encuentro. Concepción, en cambio, para el poeta suscita sentimientos encontrados. El poema Orompeyo encontramos lo siguiente: que no se diga que amé las nubes de Concepción, que estuve aquí esta década turbia, en el biobío de los lagartos venenosos, como en mi propia casa. Esto no era mi casa. Volví a los peñascos sucios de Orompeyo, en castigo, después de haberle dado toda la vuelta al mundo. Es la experiencia del hastío, pero también de la reflexión, de la criticidad, del cambio. Los acontecimientos de los últimos 3 años, estallido social, pandemia, proceso constituyente, nos han hecho repensar nuestra situación social, cultural, económica y ambiental, y nos han dado la oportunidad para proponer ideas que permitan lograr una mejor convivencia entre todos y todas. Por eso, Voces, Imaginarios y Territorios, expresión que sintetiza la Escuela de Verano 2023, invita a plantear, escuchar y resolver aspiraciones, sueños y necesidades de las comunidades siempre prestas a conocer, considerando nuestra capacidad de imaginar e imaginarnos de manera conjunta un territorio llano y abierto a continuar creciendo. Si Concepción era la turbulencia y el devenir, Chillán era para el poeta el pensamiento, la noche estrellada, el agua que corre. Así lo deja entrever en el poema El Torreón del Renegado. A esto vine, al Torreón del Renegado, al cuchillo, ronco de agua que no escribe, en lo libérrimo agua, ni pétalos pero cumbre, escribe y descumbre, nieve aullante, límpidas allá bajo las piedras. El Torreón era parte de su casa, una torre vidriada donde Gonzalo Rojas se sentaba a meditar, donde se inspiraba, donde no estaba nunca. Lo menciona incluso en su poema Materia de Testamento, al que le hereda Dios. A nuestro juicio, en esta Escuela de Verano 2023, este Torreón está representado por la realización de la segunda Feria del Libro del Biobío, que nos acompañará entre el 13 y el 22 de enero. Será la oportunidad para reunirnos en torno al pensamiento y las historias de más de 100 expositores y expositoras de distintas nacionalidades. Será la oportunidad también de reencontrarnos con ese niño o niña que leía o escuchaba los relatos de las personas mayores, que disfrutaba con las hazañas de los personajes o que sufría con las peripecias de los héroes y heroínas, pues podremos disfrutar de charlas y presentaciones de obras de autores y autoras nacionales e internacionales. En nombre de toda la Universidad de Concepción, agradezco a la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, a través de su Dirección de Extensión, el haber convocado a esta Escuela de Verano 2023 y continuar así una tradición universitaria iniciada en 1955 durante la Rectoría de Enrique Molina Garmendia, que propicia espacios de reflexión no solo que convocan a la comunidad académica, sino que también a todos quienes deseen cultivar su espíritu con libertad. Muchas gracias. Agradecemos a la vicerrectora Paulina Rincón González por sus palabras. Y tal como ella decía, esta escuela de verano constituye un real vínculo con la comunidad en todas sus dimensiones, local, regional, nacional e internacional, y se alinea tanto con el plan estratégico de la Universidad de Concepción como con su política de vinculación con el medio, que busca implementar modelos de diálogo y colaboración que articulen las capacidades institucionales y permitan anticipar y responder frente a las necesidades del medio externo. Entre las innovaciones que hemos incorporado este año en la Escuela de Verano y que responden a nuestro compromiso con la inclusión y el respeto a la diversidad, valores universitarios declarados en nuestro plan estratégico y en la política institucional aprobada en octubre de 2022, está la incorporación de una persona intérprete de señas en las ceremonias principales de esta Escuela de Verano y en la Feria del Libro que se inaugura mañana.
Por otra parte, hemos avanzado hacia la digitalización de los procesos, realizando la postulación de iniciativas a través de la plataforma CIBRIM, así como en la difusión e inscripción en las actividades, conscientes de la necesidad de avanzar hacia una UDEC más sustentable, uno de los compromisos estratégicos institucionales. En esta línea también hemos reducido las impresiones de los catálogos de nuestras exposiciones, dejando las versiones extendidas en línea, ampliando su difusión al no limitarse al formato físico. Y una de las manifestaciones culturales que siempre ha estado presente en nuestros encuentros estivales es la música, por lo que hoy compartiremos un momento musical a cargo de nuestro alumni de Ingeniería y actual estudiante de piano de la maestra Paulina Zamora, David Vidal González, quien interpretará Nocturno Opus 9, número 2 de Frédéric Chopin. Frédéric François Chopin fue un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco, considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Escucharemos a David Vidal.
Agradecemos la presentación de David Vidal. Ahora daremos inicio al conversatorio inaugural de esta escuela de verano, Voces, Imaginarios y Territorios, con la participación de dos reconocidas invitadas, la doctora Sol Serrano y la doctora Diana Urenque. Sol Serrano Pérez es académica e investigadora. Se licenció en Historia en 1997 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego cursó un Master of Arts en la Universidad de Yale. En 1993 obtuvo su doctorado en Historia en la UC. Ha dirigido innumerables tesis de licenciatura, magíster y doctorados. Entre 2015 y 2017 se desempeñó como vicerrectora de investigación de la Universidad Católica. Ha sido investigadora asociada en diversas instituciones internacionales y en 2018 recibió el Premio Nacional de Historia, convirtiéndose en la primera mujer en obtener dicho reconocimiento en esa categoría. Además de su trayectoria académica y como investigadora, el veredicto consideró su aporte en distintos espacios públicos, como la Mesa de Diálogo en Derechos Humanos, el Consejo Asesor Presidencial para la Educación y la Comisión de Formación Ciudadana del Ministerio de Educación, entre otros. A su vez, Diana Urenque Estefan es licenciada en Educación en Filosofía por la Universidad de Santiago de Chile, doctora en Filosofía por la Albert Ludwig Universität Freiburg, Alemania, y habilitada en Ética Médica por la Eberhard Karls Universität Tübingen del mismo país. Desde 2015 es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es su directora. Sus áreas de investigación incluyen filosofía alemana, antropología, filosófica, filosofía de la medicina, ética y ética médica. Es autora y coeditora de varios libros en alemán sobre Nietzsche y Heidegger y ha escrito múltiples artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. En abril de 2022 lanzó su libro Animales enfermos, filosofía como terapéutica, que presentará mañana viernes en la Feria Internacional del Libro Bio Bio. Moderará esta conversación la académica Jimena Goche Marchetti, profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctora en Derecho y actual vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio. Invitamos a pasar adelante a las participantes del conversatorio inaugural de esta Escuela de Verano 2023. ¿Tenemos ya los micrófonos? Parece que sí. ¿Estamos ya con los micrófonos? Sí. Bien, muy buenas tardes a quienes nos acompañan en esta inauguración de la Escuela de Verano 2023. Un saludo muy especial a las autoridades, a nuestra vicerrectora, a directores, directoras, también a decanas, decanos, al público que nos acompaña y de manera muy especial a las profesoras Serrano y Urenque. Es un verdadero privilegio y honor para la Universidad de Concepción, para la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio y, por cierto, debo decirlo a título personal, tener este privilegio, esta oportunidad extraordinaria de conversar. Y quisiéramos iniciar este espacio tomando lo que nos señalaba nuestra vicerrectora, quien recordaba, ¿cierto?, estos 60 años de aquella, tal vez la más conocida de las escuelas de verano, a cargo del poeta Gonzalo Rojas. Y fíjense las coincidencias virtuosas que tenemos, porque no solamente son esos 60 años, aquella oportunidad se hablaba de América Latina y lo hacemos en este espacio, con este mural que nos cobija, que está pronto a iniciar también su ruta hacia los 60 años, que se van a cumplir el 2025, presencia de América Latina. Y además lo hacemos con otras coincidencias virtuosas, que es retomar la presencialidad. Efectivamente, aquello es evidentemente algo que es importante y por lo mismo nos parecía relevante iniciar con un diálogo, con una conversación, para escuchar dos extraordinarias y destacadas voces, para conocer sus imaginarios sobre estos territorios de los que vamos a hablar y que le dan nombre a esta Escuela de Verano y a este conversatorio. Y como ha sido tradición, la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción está muy unida al devenir, a la contingencia. Es un real espacio que manifiesta ese ser público centenario, ciudadano de la Universidad de Concepción, unida a estas ciudades de sus orígenes y hoy día, por cierto, también a la región de Ñuble, también Santiago, y por cierto una comunidad internacional representada en nuestros alumni que están
por todo el mundo y que mañana además empezarán a encontrarse en esta ciudad. Y efectivamente esa relación de la escuela de verano con el devenir y con la contingencia hoy día se encuentra, como también lo adelantaba nuestra vicerrectora, en un momento para nuestro país marcado por esos movimientos sociales, el término, dicen algunos, tal vez un paso distinto de lo que nos ha dejado la pandemia, que aún no se va, estos intentos por cambiar nuestro marco constitucional y eso a su vez puesto en una América Latina convulsa, ¿ya? Mandamos un saludo afectuoso, ¿cierto?, a países hermanos de nuestro continente que hoy día atraviesan crisis complejas desde el punto de vista humano, político, migratorio, económico. También nos enfrentamos a un mundo en donde parecía que la guerra, que era algo proscrito, ya no lo está, y está muy cerca de nosotros en los efectos que nos llegan, aun cuando no estemos físicamente cerca. Tenemos un cambio climático, y hace poco aquí y en este mismo espacio discutíamos sobre esta tropiconce, parte de ese efecto, y así una serie de otros movimientos, de otros contextos que marcan este Chile del 2023, que este año va a estar sometido a intensos desafíos como es este nuevo intento, por cierto, de darnos un marco constitucional. Y esto es lo que queremos poner como contexto para iniciar esta conversación y lo queremos hacer preguntándole a cada una de ustedes en esta realidad marcada además por, sabemos, con descontentos, desconfianzas y un devenir donde las juventudes tienen también un rol importante y aquí estamos en un espacio universitario. ¿Cómo ven este momento desde el punto de vista histórico, social, cultural? ¿Cómo describen, cómo adjetivizan este Chile del 2023 luego de estos últimos años? Sabemos que no es una pregunta tal vez de respuesta unidireccional, pero la invitación es a partir entonces de la reflexión con aquello. Profesora, la escuchamos. Gracias, Jimena. Bueno, primero, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Gracias a Jimena, a Rodrigo, vicerrectora, sus palabras maravillosas. Mis colegas, además, que la alegría que me da verlos. Quiero partir, además, diciendo que, como Gonzalo Rojas, también soy chillaneja y penquista. Mi abuelo fue senador por Concepción de Alessandri, no le duró mucho, eso sí, en los años 20, por cierto. Mi papá nació en Tomé y pasé la vida en de territorios e imaginarios en mi propia biografía. Nada tendrá el espacio de Litata. Ahí me crié. Y esa es, si uno pudiera escoger dónde morir, quisiera morir en Litata, sin duda. Así que me siento muy parte, ¿para qué decir cuánto me siento parte también de esta universidad? Porque una de las cosas lindas creo que tiene mi oficio, que es la historia, es que nos liga tanto a la historia de tantos. Y bueno, y he estudiado harto a Enrique Molina, a quien me produce una admiración infinita, y en mi ignorancia me acabo de enterar que la rectoría era su casa, cosa que no sabía. He venido muchas veces y siempre con un gran orgullo de estar aquí. Y pensaba en Gonzalo Rojas precisamente por los 60 años. Y ustedes se podrán imaginar que yo no me he puesto de acuerdo con la vicerrectora. No, pero parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque me dio risa cuando pensé ayer y dije que entretenido que sea un conversatorio y no una conferencia. Y entonces pensé, mira, una joven filósofa y una vieja historiadora, y me acordé de una, aunque no venía preparada, pero no quedó en mi memoria, de cómo se reiría Gonzalo Rojas de ti y de mí. Así que, pero ando con, perdona, pero ando con los anteojos de lejos. Eso es el problema de la vejez, ¿no? Ustedes. ¿Cómo no lo preví? No, pero sí, cuando. ¿Qué les parece? Bueno, digo,
El alfabeto mismo les queda corto para decir lo mismo que estaba dicho. Siempre vendrán de vuelta sin haber ido a ninguna parte los doctorados. Y eso que vuelan gratis, tanto prestigio, tanto arrogante junto, tanto congreso, revistas y majestades, ponen un huevo tan husserlino, tan civilinamente heideggeriano, que exhaustivo y todo los hermeneutas dejan el laberinto más enredado. Así que, en honor a nuestro poeta fundante, espero estar a la altura de los arrogantes de que ni el alfabeto me alcanza para no decir nada. Entonces, yo creo que le dejo primero la palabra a ella, ya después que Esta es una conversación, así es que gracias por esa extraordinaria introducción y por recordar, ¿cierto?, al poeta. Diana. Bueno, muchas gracias por eso, por ese pase tan elegante y tan pertinente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No voy a agradecer todo lo que ya en realidad ha sido dicho y voy a tratar de ir como a lo que tú planteas. ¿Cuáles son los desafíos, los ejes que uno observa en Chile hoy? Se me escucha bien, ¿verdad? Que a veces hablo un poco despacio. Yo creo que hay varias razones por las cuales uno puede mirar la crisis Chile, pero también una crisis que yo diría va más allá de Chile. Hay, cuando uno mira las noticias, un problema de autoridad a nivel global. Hace poco en Alemania veíamos que fueron personas detenidas por usar fuegos artificiales en contra de la policía en Berlín. Vemos manifestaciones, vemos ascensos de posiciones ultras, de derecha y de izquierda. Y yo creo que eso es importante porque los filósofos lo que hacemos profesionalmente es tratar de no explicar el problema puntual, no dar diagnósticos que sean el remedio para el enfermo, sino más bien tratar de ofrecer perspectivas globales y ojalá no soluciones, pero desentrañar un poco cuál es el problema. Y en ese sentido yo diría que hay tres cosas por lo menos que a mí me parece que están pasando mucho. Uno, Nietzsche hablaba hace mucho tiempo de esto de la muerte de Dios, ¿no? Eso de que Dios murió no significa que Dios no tenga validez para los que creen. Significa para el filósofo que si había en algún momento ideales que para todos valían como, digamos, como cohesión para la vida, como sentido de la vida, por ejemplo, matrimonio, estudiar tal o cual carrera, tener ciertos valores que cohesionaban las vidas de la mayoría de las personas, de las comunidades. La idea de la muerte de Dios significa que vivimos en sociedades plurales, con muchos valores distintos, con diversidad, una diversidad que normalmente consideramos que es bueno, es valioso, pero vemos cada vez que más diversidad también cuesta sostener, ¿no? Porque son muchos intereses distintos. Cada uno, sectores se apropian de ciertas, y se entiende, ciertos sectores que sistemáticamente en la historia han sido vulnerados, por ejemplo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? La idea de la muerte de Dios significa que ya no tenemos valores que nos cohesionen y nos orienten a todos por igual. Por lo tanto, tenemos distintas formas de ver la vida, distintas valoraciones de lo político, distintas valoraciones de las comunidades. Y esas muchas veces pugnan entre sí. Tenemos mucho de lo que se habla en las luchas identitarias, es decir, grupos, sectores, que pueden ser las mujeres, pueden ser los indígenas, que insisto, como sistemáticamente habían sido o habíamos sido apartadas de la historia, ocurre una especie de separación del mundo de nosotros los amigos, los otros los enemigos. Esa división clásica del poder, amigos y enemigos, que por ejemplo otro filósofo, Carl Schmitt, trabajaba mucho como la base del poder, a mi entender se ha apoderado de muchos discursos y eso es un problema. O sea, si el que no está conmigo es mi enemigo, tenemos un problema. Porque eso significa que no hay posibilidad de mantener la diferencia, de mantener conflictos, de mantener diversidades realmente, sino que es pugna por dominio
y por lo tanto no hay escucha, no hay capacidad de entender al otro, sino más bien lo convenzo o no te escucho. Entonces creo que ese tipo de cosas, hay muchas más. Se diría también, leía esto del fin de los grandes relatos, que estas ideas políticas que tenía, o se tuvo en algún momento, la utopía, de que a lo mejor el socialismo iba a ser al nuevo hombre, a la nueva mujer feliz, o que el capitalismo iba a dar la libertad a través de las libertades del consumo. O sea, esos grandes relatos que daban un sentido se cayeron hace tiempo, y hoy estamos un poco, y con esto voy al tercer punto quizás, estamos en un nosotros político que no tiene ideología, como una ideología clara, que no tiene tampoco un sentido de comunidad, de acción a largo plazo por metas comunes, sino que es muy rápido accionado por la histeria de medios de comunicación, de discursos que de una u otra forma despiertan sectores como, en esta misma lógica de amigos o enemigos, y por lo tanto hay mucha participación política esporádica, reactiva, pero no realmente a largo plazo y con un ideal político común. Esto lo dice, por ejemplo, Sloterdijk, que a mí me parece que hace un buen análisis cuando dice, en el fondo, hay algo de la manipulación respecto de las comunidades, cómo las comunidades políticamente se articulan, no es con un nosotros que trabaja por un bien común, sino por la política de Twitter, como se podría decir, ¿no? Esta política de cómo los medios o redes sociales dicen acá el enemigo, acá el peligro, acá la amenaza, y uno se activa como corriendo detrás del algoritmo, y eso por supuesto es peligroso para las instituciones, para la democracia, para la propia autodeterminación. Yo con eso más o menos diría, ¿no? Una crisis de valores, de falta de valores, pluralidad que no nos permite a veces una gran comunidad y una falta de un nosotros políticos. Gracias, Diana. Es sumamente interesante lo que nos plantea en términos, y hace mucho sentido al relato de esta escuela de verano, que justamente tiene por sentido esto de poner a dialogar esa difícil convivencia hoy día entre tantas identidades que demandan, que reivindican en términos de dignidad, en términos de derecho, en términos de discurso, de relato, de territorio. Así es que nos parece una súper buena reflexión. Y entonces, Sol, invitamos. Ahora sí. Parte igual que Diana, en el sentido de que desde que se configuró Chile como un territorio, para bien o para mal, ese es otro tema, fue parte de un proceso global, de la primera globalización de Occidente, de hecho. Siempre hemos estado, somos parte finalmente de una cultura que nos afecta por miles de partes, bastante común con lo que ampliamente llamamos Occidente. Pero al mismo tiempo, desde territorios, ergo de imaginarios distintos. Territorio, porque no es lo mismo haber tenido los minerales que tenía México o Perú a tener unas cuantas vacas y unos pocos choclos como nosotros, que no teníamos mucho más en el periodo colonial, que no me reten los historiadores ahí. Pero, y las culturas originarias también muy distintas. Entonces, los fenómenos que son globales, toda tu magnífica exposición es algo que reconocemos de distintas maneras en Berlín, como dijiste tú, o en Santiago, o en Concepción, que no fue poco. Pero entonces mirarlo desde el territorio y desde el imaginario, ¿qué me parece particular o destacable de una cierta, cuando digo originalidad no quiero decir ni bueno ni malo, particular nomás, de este tiempo convulso? Y es, primero,
que no entendemos muy bien lo que pasó. Yo creo que alguien me dijo el otro día se habían escrito como ya vamos 18, 20 libros sobre el estallido, pero la verdad es que de fondo, y bueno, por eso me gusta la historia, porque al final vamos a tener que tener muchas más variables para saber qué pasó. ¿Qué pasó el 18 de octubre? ¿Pero qué pasó el 25 de octubre? Porque hay muchos octubres, no hay un solo octubre. ¿Y cómo se fueron ¿cómo se llaman? Los gajos, los sacos? Desgranando los octubres. Con lo que sabemos. Entonces, cada uno, y de eso se trata el mundo intelectual y académico, de intentar explicar las interpretaciones que se han dado sobre octubre, cuando estudiemos de verdad octubre, van a ser esas interpretaciones tan parte de octubre como las plazas Dignidad, porque las interpretaciones fueron fulminantes, feroces, ¿ah? Entonces es muy interesante el fenómeno. No me pronuncio por ninguna. Como habría dicho una historia que no sé si es cierta, pero es tan buena que da lo mismo, que le preguntaron una vez a Mao Zedong qué opinaba sobre la Revolución Francesa, y dijo: es muy reciente para opinar. ¿Con qué razón? Diré yo, historiadora, que no tengo una interpretación, salvo decir que sí, que son muchos octubres. Y que hay cuestiones que no nos podemos explicar mucho, de por qué, habiendo habido distintos, como digo, unos violentos y otros pacíficos, la condena a la violencia, y lo mostraron muy bien las encuestas, no fueron muy claras, ¿eh? O sea, más bien había un cierto apoyo, no era menor, que es el que ha ido cambiando ahora, y hoy día ya es, o sea, la última encuesta CEP es clarísima respecto al repudio a la violencia, pero no lo fue. Una sociedad que hemos conocido la violencia, no diría, ¿por qué? ¿Y por qué cambiamos tan rápido? No lo tengo claro. Pero la mayor originalidad es que esto lo hemos vivido en base, como pensábamos antes, en base a elecciones y votos. Finalmente, terminado la fase violenta, es bien impresionante. Hemos votado más que nunca, seguido más que nunca en nuestra historia electoral, que es una de las historias más estables de las democracias del mundo, estable en cuanto a elecciones. Y ya, con un CERVEL que nadie impugna un solo voto. Y ahora nos vamos a echar 2 elecciones más. Dice, pero ¿qué país? ¿Qué país? Y yo lo encuentro admirable, porque no es que no nos pasen cosas, el problema también es cómo las resolvemos. Entonces, quizás lo que más quería decir respecto a eso, a propósito de por qué vivimos fenómenos globales desde perspectivas también de formas distintas, con las cosas tremendas que han pasado, que lo de Brasil es para dejarnos realmente aterrados. Y es preguntarnos, a pesar de todo, tenemos una cierta fortaleza, ¿eh? Y es una fortaleza que viene de las instituciones.
conversábamos también, nosotros empezamos nuestra conversación a la hora del almuerzo, entonces ya no nos hemos escuchado, pero no importa. Es decir, siempre se habló antiguamente de nuestra historia democrática y luego sí tenemos que hablar de la fortaleza de nuestra historia institucional, que no es lo mismo, pero ella Silvia Rodríguez, pero es bien parecido. No es lo mismo, pero es igual. No, pero en fin, la democracia requiere de instituciones. Y en tiempos en que esta ambigüedad, en que se hace permanentemente ilegítimo al Estado, pero a la vez se le demanda todo al Estado, en la cual la gran defensa de la democracia es defender las instituciones, a mi juicio. Es la más básica, al menos. Entonces digo, pero bien original nuestro país, francamente. Después de todo lo que hemos vivido, y no quiero minimizar nada de lo que me parece atroz, de las cuales, porque me comparto mucho todo lo que tú dijiste, aún así, aquí estamos. Gracias por esa importante reflexión y fíjense que escuchamos entonces una imagen que nos queda o distintas imágenes y voces desde este Chile que parece que tenemos mucho que abordar. Claramente podríamos pensar en los problemas de desconfianza, de cohesión social, de democracia. Ustedes con ese relato nos evidencian lo que parece que todos sentimos, todas las personas. Algo nos está pasando y algo tenemos que hacer. Y entonces frente a eso y pensando que estamos inaugurando esta escuela de verano, como decíamos, tan vinculada a conectar distintos saberes con la contingencia. Yo quisiera llevarlas ahora tal vez a un plano más particular, que es el de los desafíos. Y cómo plantean ustedes desde este imaginario que han compartido, de esta visión, el rol de las humanidades, el rol de cómo la universidad, pero particularmente las humanidades, y lo digo porque estamos en tiempos que se reivindican mucho las STEM y pensamos a veces que hay ciertas disciplinas que son la clave para resolver algunos temas. ¿Cómo las humanidades pueden aportar claves, miradas, para que avancemos tal vez en un proceso de fortalecer nuestras democracias, conciliar esa diversidad de identidades, de distintas voces, ¿ya? Tal vez avanzar en esta contradicción, le pido y no le pido al Estado, le reclamo pero le pido? ¿Cómo ven esa ecuación, desafíos, humanidades? No sé quién quisiera comenzar. Diana. Gracias. Bueno, pienso que varias cosas. O sea, vivimos en tiempos que son altamente tecnologizados, ¿no? El rendimiento, el exitismo, tiene todo que ver siempre con esta hipertecnologización. Todo se calcula, todo se mide, y en ese sentido, particularmente en Chile, el contexto también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Vivimos como detrás del reloj. No solo en las Santiaguino, yo creo que en Concepción pasa lo mismo, en las ciudades, pero a lo que voy con esto es que esta idea de que en el fondo todo se tiene que calcular y tener un resultado para poder tener algo valioso, ¿no? O sea, eso como del ocio, que en la filosofía era tan importante, pareciera pérdida de tiempo y pasa. Muchas personas que dicen no estoy haciendo nada y sienten culpa. No sé si le ha tocado escuchar eso. Entonces como que está el tiempo llenado de cosas, de actividades, de permanentes exigencias y curiosamente poco quedarse en ciertas complejidades. Yo creo que lo que hacen muy bien las humanidades, la filosofía, la historia, la ciencia política, es recomplejizar algo que se ha vuelto, por más que es exigente y demandante, muy simple. En el fondo, simple en el sentido de estar permanentemente demandados, muy rápido movilizados, por eso votamos acá, después tenemos estos líderes políticos, después estos otros. O sea, esta como bipolaridad nacional, ¿no? De estar por un extremo y luego en otro, tiene que ver con esto de no realmente reposar, creo yo, en cuáles son nuestros símbolos, cuál es nuestro país, quiénes somos. O sea, esa gran pregunta que después del último plebiscito expuso que no tenemos idea muy bien quiénes somos, ¿no? Y creo que ahí, por cierto que las humanidades, las ciencias sociales, la historia, tienen mucho que decir, como recuperar esto de
Estos somos diversos, pero además de eso, creo yo que, y esto es lo clave, poder abrir una dimensión donde nos podamos sentir contentos de ser lo que somos, que es algo que yo creo que, por eso ciertas posiciones de extrema derecha, por ejemplo, capitalizan muy bien. De una otra forma, hacernos sentir que, como que el chauvinismo, el nacionalismo sea la forma de estar orgulloso de uno. Y yo sé, no tiene por qué ser eso. Pero sí hay espacios culturales, simbólicos, de fiestas, de reunión, que no tenemos. En Chile no tenemos. Solo tenemos el 18, un par por allá, pero realmente fiesta, empezamos. No. Pero espacios realmente de alegrarnos, de convivir con una suerte de orgullo de lo que somos, no tenemos. Y creo que eso es fundante de cualquier pueblo. Sol me lo podrá explicar mejor que yo, pero a mí me da la impresión de que esas experiencias simbólicas y de reunión, de vecindad, lo que provoca el fútbol, cuando el fútbol gana y de pronto hay un pueblo entero feliz, eso no es tontera, es la necesidad, creo yo, afectiva de alegrarte en algún momento. En la mayoría de los países, no sé, europeos, tienes un montón de fiestas y es un momento de volver a vitalizar los vínculos. Nosotros tenemos muy pocos espacios como país de sentirnos contentos de estar con los otros. Y creo que eso es parte también del problema. Entonces, hay crisis, sí, pero aprovechando que somos tan institucionales como decía Sol, que esa contradicción de que yo cuando hablamos de esto, le dije, claro, en Chile es este país extraño que robamos con boletas, ¿no? O sea, eso es muy extraño, que el robo, o sea, que es un delito, ocurra por una cosa tan institucional como una boleta. Habla de una cosa extraña y particular de la cual se puede sacar provecho. Esa institucionalidad nos importa. Por lo tanto, pueden haber espacios, creo yo, de rearticularnos y pueden ser muy valiosos. Yo partiría por eso, por cultivar la memoria, quienes somos, pero una buena memoria. No una memoria que genere resentimiento. El resentimiento es el no olvidar, Nietzsche lo sabe mejor que nadie, y no soltar. O sea, una buena memoria es la que guarda su historia, pero no la que se proyecta, la que hace futuro. Pero una memoria que está permanentemente como un dolor, una tragedia, no permite futuro, ¿no? Y nosotros tenemos eso, no tenemos todavía un cuidado de una memoria buena, de crecimiento, con recuerdo del pasado, y también con algún tipo de perspectiva de no repetición, ¿no? Una buena memoria. Creo que eso en Chile tampoco lo tenemos, y ahí la historia, la filosofía, un montón de humanidades, el arte, todo, o sea, nos pueden contribuir. Eso se me ocurre de momento. Bueno, justamente la idea de esta conversación inaugural tiene ese sentido, haber traído la historia, la filosofía en este espacio para conectar con esas disciplinas que todas aportan, ¿cierto?, a lo que tenemos que construir. Sol. Quiero tomar lo último para volver al tema de las humanidades. Idea por qué no tenemos pocas tradiciones, que es algo que uno siente, o sea, resiente más bien, de las pocas que tenemos. Y yo tengo mi pequeña hipótesis, pero que me encanta, así que no puedo dejar de compartirla. No. Y yo creo que tiene que ver con el territorio nuevamente. Porque este país se urbanizó muy tardíamente. Y al contrario de Europa, no constituimos el burgo, que es el que crea esas pequeñas tradiciones. Nosotros, a lo más me van a decir que digo que es tarde cuando es el siglo XVIII, pero claro que es tarde. Nuestros pueblos originarios no tenían costumbre de pueblos en el sentido físico. Entonces no lo teníamos mucho por ningún lado, el vivir congregados. La época de independencia, Armando sabe mejor que yo,
posiblemente el 20% del país era urbano. Y urbano hablando de 1.000 personas, no estoy hablando de urbano de 20.000, no. Y esta población fue la población de este territorio llamado Chile, totalmente disperso. Y tengo una fascinación por los censos, ¿eh? No sé sumar, pero me encantan los censos. Y esto de cómo explica, pero uno lo va viendo, nosotros lo enteramente en la historia de la educación, de que los vínculos societarios que conforman pueblos aquí se dieron en territorios gigantes, rurales, ya fuera incluso de pequeños propietarios y generalmente de grandes propietarios. La hacienda es como la gran enemiga de la sociabilidad. Por mucho que se diga, pero cualquier persona que lo mire, las cosas sucedían en las casas de la hacienda, que eran algunas, pero los inquilinos vivían lejísimos de la hacienda. Me explico la diferencia, ¿no? Entonces, en Alemania, todas esas fiestas nacieron juntos. Nosotros nos reunimos a una velocidad del rayo. Y por eso es que nuestro engrudo, los jóvenes no deben saber lo que es el engrudo, es medio débil, porque es asalto. Es asaltos. Nuestra urbanización fue la concentración de Santiago, sobre todo, a una velocidad que fue, ¿cuánto, señores historiadores? 40 años, más o menos. En 40 años. O sea que no es nada. Entonces, si no tenemos tradiciones, somos un tremendo híbrido. A mí me gusta eso. Borges decía que la maravilla de América Latina es que podíamos ser irreverentes con Occidente. A mí me encanta. Podemos ser híbridos, no tenemos por qué. Me encantan las tradiciones de todas las alemanas, esos pueblos y bailan y toman cerveza y todo es tan lindo. Y nosotros somos un desorden, ¿no? O sea, no logramos mayormente. Y el 18 nos encanta porque vende a todo el mundo curado. En fin, la velocidad del cambio, eso es a lo que voy. A propósito de lo que dije antes sobre la globalidad, la globalización y las formas de los imaginarios y territorios que los procesan de otra manera. Entonces, ¿qué nos une? Esa es la gran pregunta y la comparto contigo y yo creo que es una pregunta muy histórica y para eso sirven las humanidades. Para tratar, no voy a entrar en ese tema porque si no puedo hablar eternamente. Tratar de comprender cuáles fueron los vínculos sociales en distintos periodos históricos. Porque cuando decimos que hemos perdido cohesión social, algo hubo que estamos suponiendo, pero que capaz no saber. Y a mí ese tema me interesa muy especialmente porque he estudiado mucho educación. No sé nada de educación. Yo a mí lo que me interesaba era precisamente estos vínculos. Y por eso me interesó tanto el liceo, porque creo que fue una forma de cohesión de un cierto sector social, solo de eso. Pero ahí se acuajó una cultura en el siglo XX, sobre todo. Entonces, ¿cuál será aquello que perdimos? Yo creo que nuestra experiencia
sabemos el sentido de autoridad, por de pronto. Eso lo vivimos todos los días. Y porque unos dirán, de chica yo no hacía esto y ahora, etcétera. Pero tenemos que comprenderlo mucho, hacerlo más nuestro. Yo creo que nunca vamos a tener muchas tradiciones, como que ya no las hicimos mayormente. Somos un mundo medio tribal, unas culturas medias tribales, lo cual también nos hace más sectarios. Que las comunicaciones nuevamente a una velocidad del rayo, que todos a la velocidad del rayo. Es distinto que en Francia la población estaba alfabetizada en 1880 y la radio empieza a hacerse masiva en los 40. Nosotros no estábamos alfabetizados cuando llegó la radio, se alfabetizó bastante, o sea, juntos. No sé si me explico lo que quiero decir, cómo las tecnologías, la escritura es una tecnología, tienen velocidades de penetración en la cultura distintas. Entonces nos ligó la radio y la escuela también, pero posiblemente nos ligó más la radio, porque no éramos mayormente alfabetos. Y hacían, y entonces en esto, que son las humanidades, entendiendo que no servimos para nada concreto, pues. Yo soy la inútil de la casa, está bien, o no lo tengo. Y que sabemos que en el mundo las profesiones STEM y el mundo universitario norteamericano, los majors de college, están todos más bien ahí. Salvo que después, y esto, hay estudios al respecto, yo lo he seguido, me fascina, en algún punto se dan cuenta ellos mismos que necesitan a las humanidades para la imaginación. Y, por ejemplo, la Universidad de Yale, donde estudié, han hecho un programa específico para que haya más interés en las humanidades, por lo que enriquece el mundo tecnológico y por lo que enriquece la imaginación de los propios, ¿cómo le llamaríamos? En fin, de ciencias y tecnología. Pero las humanidades estamos en falta. No basta solo con quejarnos porque los otros son más ricos, porque los otros el mundo los infla y a nosotros no, etcétera, etcétera. Yo creo que las humanidades y las ciencias sociales nos hemos ido acercando de tal manera a la forma de producción de conocimiento de las ciencias naturales y exactas, que estamos en parte perdiendo nuestra capacidad de comunicación con la sociedad, que es razón por la cual nacimos. Uno puede cambiar la tecnología del mundo con 5 papers y la medicina, etcétera, en los super journals, porque van directamente al cambio. Nosotros no. Nosotros hacemos eso, pero en parte tiene que ver, o Grecia, o Atenas, con la conversación, cualquiera sean sus soportes. Y nosotros estamos transformados en unos burócratas del saber, que escribimos unos papers totalmente estandarizados, lo cual está bien. Vicerrectora de investigación, no le diré, y yo ahora que ya no soy, sí. No, vinculación con el medio, perdón. Yo fui de investigación, y como ahora lo soy, ahora ya puedo decirlo, pero no digo, es muy importante publicar los papers, no es una cuestión que nos podamos librar de eso, porque ustedes, nosotros, estamos condenados a que nos juzguen por eso, pues. Y entonces, y nos importa en qué ranking estamos, nos importa
ser tercero y ser primero, perdón. No me aguanté de decir. Y nos importa porque eso tiene que ver con nuestra vinculación con otras universidades, etc. O sea, pero al mismo tiempo, esta idea del intelectual público, que sí existe mucho más en otras culturas, es muy importante y vamos a ir perdiendo las humanidades si las humanidades no sabemos cómo combinar estos formatos. Entender que tenemos que producir también de una manera, pero tenemos que comunicar también de otra. Y yo creo que estamos por ahí en un problema nuestro, que por eso yo quiero también ser autocrítica en esto. Nosotros tenemos que demostrarle a la sociedad que las humanidades importan. No al contrario. Y nos cuesta. Así que yo, gracias por la pregunta, porque creo, con esto ya termino, yo creo que vamos a ir volviendo a las humanidades. En general, primero porque el mundo de la creación es demasiado importante, el mundo de la imaginación es demasiado importante, en el propio desarrollo incluso tecnológico. Y de repente, ¿para qué decir en política? Y tanto que dice que es mucho mejor leer a Tucídides, que es un artículo maravilloso, que era sobre lo que aprendían los agentes de la CIA sobre los países donde iban, no servía para nada, y era mucho mejor que todos leyeran a Tucídides. Y de toda una explicación que tenía toda la razón, porque la lógica de Tucídides es la que importa. Bueno, entonces yo creo que hay un tema del valor de la imaginación que despiertan las humanidades, que va a ir volviendo ante la estandarización de la inteligencia. Así que en eso soy relativamente optimista. Gracias, Sol. Yo voy a hacer una confesión, no saldrá de acá, que cuando ustedes aceptaron, por supuesto, nuestra invitación, era ineludible llevarlas al rol de las humanidades, teniéndolas acá desde sus disciplinas, la trayectoria, lo que han aportado. Y yo tampoco me puedo resistir, a propósito de esta última intervención sobre el primer y tercer lugar, a preguntarles sobre otra fractura, otra tensión, otra distancia que hay, porque ustedes nos han evidenciado y nos han mostrado con sus voces, ¿cierto?, estos distintos imaginarios. Y estamos aquí en la región del Biobío, una universidad que tiene una presencia regional, local, internacional y por supuesto conectada. Entonces, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen bajo este diagnóstico, si pudiéramos hablar de esa palabra, lo que hemos conversado? ¿Cómo jugamos región metropolitana y las otras regiones para ayudar a avanzar a tal vez a estos procesos que no sé si podríamos decir de consolidar democracia, de avanzar, de reconstituir vínculos? Entonces las quiero poner en esa disyuntiva. No sé si es una pregunta muy fácil o no. ¿Quién quisiera comenzar? Esa es otra tensión, ¿cierto? La región metropolitana y lo que usualmente se llama regiones, cosa que a mí siempre me produce esta idea de decir la metropolitana también lo es, pero bueno, región metropolitana y las regiones, claro, en este Chile de hoy. Wow, qué pregunta. Eso no estaba para nada preparada. Pero a mí también me molesta cuando dicen en regiones, como si Santiago no fuera una región, me pasa lo mismo. Bueno, seamos generosos que Chile tiene una geografía compleja. O sea, por un lado es fácil para ciertas cosas, pero para dibujar, para ser reconocido en el mapa, pero tiene una geografía bien compleja. Y creo que en realidad el centralismo que ha tenido siempre Santiago... A ver, Francia es centralista, ¿no? Y funciona en ese contexto. Nosotros se supone que no, y hemos tratado de incentivar con políticas, por ejemplo, de que, pienso yo, no sé, yo me fui becada y con beca Chile, y recuerdo que la reinserción era, si fui 4 años si estaba fuera de Santiago, y si estaba en Santiago tenían que ser 8. O sea, era interesante como que iba a costar más si me quedaba en Santiago, y era una forma de desincentivar quedarme en Santiago, pero claro, ya he estado 10 años fuera.
quería volver a cerca de mis padres, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que lo que falta de nuevo tiene que ver con esto de las identidades propias. O sea, en el sur, en Concepción, en Temuco, en Puerto Montt, hay cuestiones propias que ofrecer. Pero también, por lo que decía Sol, todo está bien estandarizado. O sea, si las humanidades y la filosofía tienen que responder con los mismos estándares que la medicina, con el paper, o sea, es imposible que realmente podamos hacer nuestras disciplinas en profundidad. Es decir, yo fui vicedecana de investigación y posgrado, no vicerrectora, pero es terrible porque me tocaba justamente pedir lo que me parece terrible pedirle a la filosofía, que es incentivar que hubieran papers publicados. Yo misma tengo que publicar siempre papers y soy parte del grupo de estudio Fondesit que calcula los puntos. Pero sí hemos hecho, por ejemplo, y digo hemos como parte de la comunidad filosófica, pero fueron otros los que lo iniciaron, exigir que el libro, el formato libro, importa en nuestras disciplinas. Y eso es importante porque significa que hay un trabajo madurado, ¿no? Un trabajo largo, de nuevo, un poder, no siempre estar tratando lo urgente. O sea, yo creo que un problema de la política actual es que está atada a lo urgente, ¿no? O sea, pandemia es el tema. Delincuencia es un tema importante, más largo. Pero está todo permanentemente en función del escándalo, la preocupación, lo que se pone de moda, pero no realmente problemas país importantes. Cuando uno determina eso a nivel regional, también tienes el servicio, o sea, el trabajo de las universidades, que eran los centros del conocimiento. Eso eran las universidades, y eso lo han perdido, y han estado un poco, creo, no solo desvinculadas con la plaza pública, sino también perdido un poco cuál es el rol que tienen a nivel de sus territorios. Se han homogeneizado más que nunca. Y eso yo creo que es un problema, y por eso creo que de nuevo hay que volver un poco a esto de cuál puede ser una identidad nacional, pero también cuáles son los problemas que acontecen en las regiones, en los sectores. A mí, por ejemplo, me duele mucho que en el norte de Chile casi no hay enseñanza de filosofía. Hay poca, hay una universidad muy al norte que imparte la carrera. ¿Y por qué no? O sea, si el desierto ha sido la gran figura de la filosofía toda la vida. Sí, o sea, lo más hostil es el lugar de la filosofía. Porque de la plenitud nosotros gozábamos la vida, ¿no? Pero es de la crisis, de lo que dificulta, de la enfermedad. Ahí uno se detiene, reflexiona. Entonces, ¿por qué pensar que hay espacios propios que no tienen que ver con los territorios para hacer las disciplinas que uno hace desde los territorios? A mí me gustaría pensar que en unos años más podemos hablar de la filosofía del desierto de Atacama. No tengo idea cómo sería, pero ¿por qué no? Qué interesante, fíjate, y lo conecto porque justamente mañana que inauguramos la Feria Internacional del Libro Bio Bio, la inaugura el Premio Nacional Hernán Rivera Letelier, que más conectado con el norte de nuestro país, ¿cierto? Su literatura, su historia, su trayectoria, y me recordaba mucho esta lógica también que han planteado algunos de las epistemologías del sur. Si llevamos esto más allá solamente de nuestro país, sino esta lógica, centros, periferias, y cualquiera sean los nombres, yo entiendo que aquí pueden haber, y seguramente Sol, tú puedes tener miradas muy interesantes sobre esta discusión o esta conversación. Yo no sé si, porque estoy en Concepción, ando tan optimista hoy día, pero yo creo que esto va al alza. Por al menos muchas razones, pero digo, la descentralización en materia de universidades, primero por las tecnologías, evidentemente. O sea, importa ya bastante menos donde uno esté, lo que no significa que toda universidad tiene que ser pertinente respecto a dónde está. Y que no... Bueno, eso es obvio. Y hay otra cuestión nueva, que es totalmente nueva, y es la cantidad de doctores que tenemos en Chile, que no había. Y de la generación tuya, entre becas Chile, etcétera, etcétera, la cantidad de jóvenes que van llegando después de sus doctorados
y que están gozosos de irse a donde encuentren, digamos, un lugar, porque ya no significa irse muy lejos, no significa no estar en el centro de tu... Y eso se acabó con la tecnología. Tú puedes estar conectado con el más super laboratorio de no sé qué, ya. En 10 años, 15 años más, la cantidad de jóvenes doctorados en grandes universidades del mundo, pero es igual que el caso tuyo, que van a estar de Magallanes a Arica y van a ir haciendo cada vez cosas más interesantes en sus propios. Mira lo que está haciendo Magallanes ahora, Puerto Williams y todo este mundo, y así ya. Aysén, me tocó ser miembro del consejo de la Universidad de Aysén, y era entre trágico y cómico porque tenía muy pocos alumnos, pero tenía una tasa de investigación gigantesca. ¿Por qué? Porque jóvenes se quisieron ir allá, felices, venían de su doctorado, y se fueron a ser profesores y con altísimo rendimiento en Aysén. Eso me sigue. El problema va a ser más de alumnos, a la larga, puede ser, porque acá lo que no tenemos mucho es circulación. En Chile, quizás por ser demasiado largo, pero yo lo veo con gran optimismo. Reconozco que en materia de investigación, supongo que es lo que más me da vuelta, pero van a pasar cosas muy interesantes, y están pasando, yo creo, cosas muy, muy interesantes. En el entendido que no todas las universidades son iguales, pues. Si hay muchos tipos de universidades en el mundo, y no todas pueden ser universidades complejas, y es un absurdo que universidades hipermasivas pretendan ser, además, universidades complejas. No resulta. MIT tiene 4.000 alumnos. 4.000. Entonces, va a ir pasando cosas muy, lo que quiere decir, muy nuevas. Yo soy bien optimista al respecto. Soy muy optimista porque tenemos una calidad humana que no teníamos antes. Entonces yo, para ir terminando, porque todas las cosas interesantes y entretenidas siempre acaban en la vida, yo quiero tomarme justamente de esto para conectar con otra imaginario, porque hablábamos de ciertas regiones, las universidades, estamos acá en una universidad de ser público, ciudadana, y entonces, ¿cómo hacemos una conexión en estas diversidades intergeneracional? Porque parece que las conversaciones y los diálogos usualmente, no, hablo intergeneracional, pensando, por ejemplo, en quienes hoy día a lo mejor son un poco más reacios a participar, a opinar, esas generaciones nuevas que tal vez tienen una cierta desafección con los procesos, o tal vez no sé si ustedes tienen esa mirada, y que pudiéramos por ahí ir cerrando esta conversación con esa otra imaginario. Jóvenes, pues aquí tenemos una, pues. Oh, gracias. Me encanta venir. Que son de una energía. Yo lo veo no solamente en mi propia disciplina, que lo veo, lo que están moviendo estos chiquillos, chiquillas, cuando vuelven de los doctorados, es una cuestión que me agoto de mirarlos nomás, de lo imaginativos que son. ¿Cómo querrían ellos tener muchas más plazas y irse a cualquier lado? O sea, entonces, yo creo que es una generación muy participativa. Es mi impresión. No sé si la prueba, pero están interviniendo en todo, publican
como condenados, se juntan mucho, son increíbles. Yo apelaba a un diálogo intergeneracional más hacia las juventudes, hacia tal vez las adolescencias, a quienes van a construir a los ese otros, futuro. ya, Sí. no estamos hablando de los estudiantes No, universitarios, en general, claro, más, hablo en un sentido más generacional. Esa generación que eventualmente va a vivir con un nuevo pacto social, con una nueva constitución, esa misma generación que hoy día tal vez reclama, que demanda, que sale a las calles, en un sentido más amplio, si quieres compartir por ahí. Voy a contestarlo anecdóticamente. Cuando gané el Premio Nacional, me dediqué a recorrer los liceos. Armando me descarte, me trajo, fuimos al Liceo de Concepción, pero no pudimos entrar, ¿te acuerdas? Yo recorrí al menos 60, 70 liceos, desde Antofagasta a Aysén. Y el formato era así, en el cual con el profesor de historia, yo aceptaba en esas condiciones, pero iba a ir a dar una conferencia con los alumnos, los que quisieran, que generalmente eran los que estaban, eran los profesores de sociales, con los alumnos, y con algún profesor armábamos una conversación y los chiquillos preguntaban. Ya, era así. Y tuve la experiencia más fantástica que se pueda imaginar. En algunos me abucharon también. O sea, yo no quiero decir, yo lancé el libro del liceo en el liceo de aplicación, nada menos. En pleno lío. Otro tema de los liceos emblemáticos, pero quiero decir de que hay un mundo tanto más grande que yo jamás sospeché de hombres y de mujeres, evidentemente, pero muy requete inteligente, despierto. Yo realmente gocé de haberlo hecho, y lo digo para no hablar siempre tan en abstracto, porque siempre hablo un poquito en abstracto, pero otra cosa son los temas de educación, porque ahí ya no paramos más, y los emblemáticos, que en realidad deberíamos haber hablado de eso también, pero yo también, yo veo a los nuevos alumnos que veo en la Católica, y los que están en el colegio, que si hay algo que les critico, estoy haciendo puras generalizaciones, es cuánto los hemos infantilizado y esperan que los profesores hagan todo, que les pongan buenas notas, que les den las indicaciones, pero hasta de cómo tienen que tomar el lápiz. O sea, en ese sentido, Dios mío, la autonomía, que poca autonomía, y una dificultad de escritura, y muy pretencioso. O sea, escriben unos ensayos que yo me caigo sentada y digo, pero Dios mío, o sea, van a arreglar el mundo, van a... Ya, pero ahí empieza la tarea y es fascinante. Entonces, yo veo ese... No te lo podría decir abstractamente porque no es un tema que haya estudiado. O sea, no lo sé. Mi experiencia de la que conté y mi experiencia en la universidad, con las otras generaciones, ha sido realmente muy buena. Y con los que vienen, pues acuérdate que uno va tomando los primeros años. Y aún con alumnos que me deben encontrar última. Y hemos establecido relaciones de gran cordialidad académica, porque quieren aprender. O sea, bien. No sé, personalmente mi experiencia ha sido muy, muy buena
y nos juntamos con los estudiantes, nos reímos muy bien. No sé. Qué bien. Gracias por esa experiencia de lo concreto a lo abstracto, súper relevante. Y también para ir ya cerrando, Diana, la misma idea, esas voces intergeneracionales. Tal vez quieres aportar otro punto de vista al que señalaba Sol, para que vayamos cerrando. Ya. Yo creo que en primer lugar es difícil decir que los estudiantes no, o sea, los secundarios, pensando que esa es como la generación más jóvenes, son tan diversos también. O sea, uno ve a veces o cree saber quiénes son y creo que a veces no tenemos idea. Hay distintos grupos, ¿no? Más tecnologizados, más apáticos, más activos, más deportistas. Hay muchas posibilidades, creo yo, que hay ahora que no están tan claras. Me toca ver a veces gente muy activa intelectualmente que busca, no sé, Congreso Futuro, estudiantes que van en masa. Eso es una cosa muy bonita. Pero por cierto hay otros que no. Entonces yo creo que el primer quizás intercambio intergeneracional debe ser dejar de creer que uno sabe quién es el otro y probablemente ir a los colegios y mirar un poco más. Y por otro lado, lo mismo al revés, ¿no? No creer que los más jóvenes saben quiénes somos, porque bueno, para los jóvenes, yo soy vieja total, entonces como quiénes somos nosotros, ¿no? Creo que el problema es que están las generaciones muy separadas y hay pocos lugares de encuentro. Una cosa que me gustaba mucho en Alemania era que yo tenía estudiantes que eran estudiantes de distintas carreras, de 18, 20, 20 y tantos, y personas de 80, 75, que tomaban los cursos de filosofía como algo que querían, porque querían aprender. Entonces, por supuesto, eran los más aplicados, estaban en la primera fila porque estaban por gusto, por completo gusto. No estaban aprendiendo una profesión, entonces eso era muy bonito. Y creo que eso es importante porque a veces también se tiende a paternalizar de una manera injustificada a los mayores. Pasó con la pandemia. Los únicos que fueron, digamos, privados de sus derechos fundamentales fueron las personas de 75 para arriba, que recuerden no podían salir de sus casas. Entonces también se infantiliza a los muy mayores o se infantiliza a veces a los muy jóvenes. Entonces creo que nos falta a veces un poco, para mí lo primero del respeto ante el otro, y la palabra lo dice muy bien, respetar es volver a mirar. Volver a mirar, entonces, reconocer. Y eso es detener, darse un espacio y mirar al otro, atender, y luego tratar de dar un juicio o algo así. Entonces yo creo que para un debate intergeneracional tenemos que reconocernos, vernos, interactuar desde lo que somos, no desde los estereotipos, desde lo que es imaginarios de otros lugares, desde las experiencias. Y por último, hacer el vínculo respecto de, por ejemplo, temas que yo veo que para los jóvenes o mis estudiantes son fundamentales, son los afectos, cómo se sienten. Para mí fue muy importante cuando, como estuve 10 años fuera, le contaba a Sol, siento que llegué a otro mundo, porque solo 10 años, pero también como decía Sol, en 40 nos constituimos como nación, bueno, en 10 pasaron muchas. Y me llamó mucho la atención que de un momento a otro nadie decía yo pienso que. Todos dicen yo siento que. ¿Se han fijado? Es una cosa como que está muy naturalizada. Y a mí, como todas esas cosas que están naturalizadas, digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque todos sienten y nadie quiere decir pienso. Porque se pone el sentir como validando los afectos, ¿no? Tratando de poner un poco de lado esta racionalidad fría del exitismo. Yo entiendo que viene de ahí, ¿no? Pero el problema es el tip de decir eso, yo siento que, es que no tiene contradicción, no hay argumento. ¿Cómo yo le digo a alguien, sientes mal? O sea, el sentir es legítimo siempre, pero eso no es un argumento respecto de por qué es válido o no lo que estoy diciendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay generaciones que han, y para bien, reconocido los sentimientos, los afectos, el cuerpo, el poder fracasar, está bien. Pero ¿cómo eso tiene que ver con generaciones que nunca se pudieron permitir eso? Y creo que eso es importante. No es porque fueran las otras generaciones frías o otros seres humanos, no, porque habían otras carencias. O sea, yo me imagino a mi abuelo
diciendo siento que a mis padres, yo no estoy acá. O sea, eran otros los contextos en los cuales permitirse sentir quizás era un lujo y ahora a veces es hasta demasiado. Porque mientras más siento, más sufro, ¿no? Entonces yo diría eso, reconocer la continuidad también entre las generaciones. Qué notable. Bueno, yo siento que ha sido una conversación extraordinaria y lamento tanto que tengamos que terminarla y te agradezco además la intergeneracionalidad cruzada y efectivamente pensando en las dos líneas de tiempo donde tenemos que también ahí dialogar. Solo quiero cerrar rescatando, y ustedes tal vez luego podrán decir que no fueron las palabras, pero me quedo con el optimismo que salió tanto acá, que creo que es un mensaje que hoy día necesitamos. Me quedo con los vínculos, obviamente, y el lugar de encuentro que nos ha planteado. Este era el sentido de esta conversación, partir esta Escuela de Verano 2023, conociendo voces, imaginarios en este territorio que se abre y que está llano, como decía en la presentación también la vicerrectora, a encontrarnos, a conversar. Ha sido un privilegio, creo que ha sido un verdadero honor tener a dos mujeres destacadas que nos han aportado esas miradas, esas voces. Así es que, de verdad, un tremendo placer y a nombre de la Universidad y la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio les pido un aplauso para ustedes, que ha sido una gran conversación. Agradecemos a nuestras invitadas por esta interesante conversación y ahora invitamos al director de Extensión, Rodrigo Piracés González, a entregarles un obsequio. Además, otro regalo más. Ya esto ha sido un regalo. Genial la conversación. Un millón de gracias. Qué lindo. Y de esta forma estamos dando por finalizada la jornada inaugural de esta Escuela de Verano UDEC, Voces, Imaginarios y Territorios. Aprovechamos la instancia también para invitarles a las actividades que tendremos este viernes 13 de enero, partiendo por la inauguración de las exposiciones en la Casa del Arte a las 12 horas. Luego tendremos la inauguración oficial de la Feria Internacional del Libro del Biobío, agendada para las 18:30 horas en el escenario Marta Brunet, con el Premio Nacional de Literatura 2022, Hernán Rivera Letelier. Y finalmente les invitamos mañana también al tradicional concierto de apertura de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, que se realizará a las 20:30 horas en el foro de nuestra Casa de Estudios. Les recordamos que toda la información la podrán encontrar en el sitio web escueladeverano.udec.cl y en el sitio de la Feria Internacional del Libro, filbiobio.cl. Muchas gracias a todas y todos ustedes por asistir a este encuentro y también a quienes han hecho posible su transmisión por las pantallas de TVU. Muy buenas tardes.